Un saludo, mis queridos hermanos de este curso de Heavenly Life Ministry. Es un gozo para mí poder estar con ustedes en esta clase más, la segunda clase de justificación por la fe. Estamos muy contentos de poder tener esta clase en la cual podemos estudiar la ciencia de la salvación. Ese tema que, según la inspiración, estaremos estudiando por toda la eternidad. Les saluda Daniel Miranda desde Colombia. Espero que disfruten esta clase y que sea de gran bendición. Antes de orar, quisiera recordarles que el libro Tú también puedes ser salvo, que este servidor ha tenido a bien escribir, es el libro de texto junto con la Biblia para esta clase. Para el día de hoy vamos a tratar de cubrir los capítulos 3 al 5 del libro de Romanos, que corresponden también al capítulo 3 al 5 de este libro texto. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a la clase para el día de hoy. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, infinitas gracias te doy, Padre mío, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. De manera especial por la oportunidad de estudiar este tema tan importante que es el tema de la salvación. Te ruego, Señor, que a esta hora seas tú, oh Dios, el que nos enseñe, que tú seas el maestro y no nosotros. Ayúdanos a responder las preguntas que tengamos, las preguntas en cuanto a la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la clase anterior estuvimos hablando de la universalidad del pecado y vamos a repasar un poco acerca de lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que antes que Dios pueda ofrecernos el don de la salvación, Dios necesita mostrarnos cuál es nuestro problema. Y el problema que Dios tiene, el problema más grande, es el problema del pecado. El pecado ha causado separación entre nosotros y Dios. Y es tan terrible el pecado que aquellos que sufrimos de esa terrible enfermedad no nos damos cuenta que somos pecadores. Por eso Pablo, antes de hablar de salvación, muestra nuestra desesperada necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de salvación de los pecados. El nombre de Jesús hace alusión a eso. Y salvará, dice, le colocarás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Pero es interesante que ahí en Mateo 1:23 se nos da otro nombre para Jesús. Es el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Como Jesús nos salva del pecado, nos justifica, como Emmanuel vive con nosotros, nos santifica. Y eso lo vemos también en el templo. El templo Kodesh, la palabra para templo, santuario, que también es la misma palabra para santo. En esa palabra, santo significa una persona o algo que ha sido separado para uso del Señor. Pero tabernáculo significa morada de Dios, lo cual equivale al nombre Emmanuel. Así que Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo, Jesús, para salvarme de mis pecados. Y ese mismo Jesús es Emmanuel. Él quiere vivir con nosotros. Así que necesitamos saber qué es pecado. Ya habíamos dicho, habíamos hablado de la universalidad del pecado, pero no habíamos hablado del pecado en sí. Hay una definición muy sencilla de pecado y la encontramos en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando Adán y Eva pecaron, quebrantaron la ley de Dios.
Y por eso ellos se alienaron de Dios, se hicieron enemigos de Dios. Antes que ellos pecasen, ellos podían vivir una vida de obediencia a Dios sin necesidad de gracia, porque tenían la imagen de Dios. El carácter de Dios era parte de ellos. La gracia entró, y vamos a leer Romanos el capítulo 5, el versículo 20. Romanos el capítulo 5, el versículo 20. Nos dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia entonces entra cuando entra el pecado. Cuando la ley revela el pecado, es necesario que el hombre tuviera gracia. Ese don inmerecido que me permite hacer lo que por mí mismo no puedo hacer. Qué cosa tan difícil para Dios revelar mi iniquidad, convencerme de mi iniquidad, convencerme de mi pecado, convencerme que soy rematadamente indigno. Bueno, alguien se preguntará, ¿por qué dice usted que no hay nada bueno en nosotros? Si hay personas que no creen en Dios y realizan cosas buenas y tienen cosas buenas. Bueno, debemos entender que lo bueno que hay en cada persona no es inherente de la persona. Eso es humanismo. Cuando nosotros pensamos que hay algo bueno inherente en un ser humano. Lo bueno que vemos en otras personas, aunque no conozcan a Dios, es simplemente ese espíritu que aún obra en ellos. Es esa ley natural que Dios ha implantado en sus corazones. Es ese temor de Dios que aún la persona más mala tiene. Eso es. Así que ese es el problema. Ese es el problema que tenemos nosotros, ese es el problema que Dios tiene con nosotros. Quiero que vayan conmigo a otro texto, Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, vamos a comenzar con el versículo 5. ¿Qué somos nosotros en pecado? Nos dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los tipos de personas. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí el versículo 7 es donde yo quería llegar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Noten esa palabra allí, enemistad, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan, aunque quieran, ni tampoco pueden. Ninguna persona puede por sí misma obedecer la ley de Dios. Y para eso necesitamos gracia. Para eso necesitamos justicia por la fe. La justificación por la fe entonces es la experiencia a través de la cual Dios toma a un pecador, le da nueva vida, pasa de muerte a vida, es perdonado de sus pecados, es hecho una nueva creación y ahora, como es una nueva creación, está capacitado para obedecer. Pero en la carne, sin nuevo nacimiento, no podemos obedecer. Ahora, noten esa palabra donde dice los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando pecamos, nos hicimos enemigos de Dios. ¿Están conmigo? Nos hicimos enemigos de Dios. Un pecador es un enemigo de Dios. Y por eso Dios, aquí tenemos la primera promesa del Evangelio, aquí vamos a comenzar a profundizar, así que esté muy atento y tome nota de todo lo que vamos a decir. En Génesis 3:15,
capítulo de la caída, después de la caída del hombre, encontramos aquí la primera promesa del Evangelio. Y nos dice el versículo 15, pondré enemistad. Recuerden, ¿qué somos nosotros con Dios en pecado? Somos enemigos. Así que si somos enemigos de Dios, ¿somos amigos de quién? Somos amigos del pecado, somos amigos de Satanás. Por eso Jesús les dijo a los judíos ahí en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, porque el que peca, el diablo peca desde el principio y el que peca se hace amigo del diablo. ¿Ok? El que obedece se hace amigo de Dios. Pero ahí está el problema. ¿Cómo obedezco? Porque ya leímos, no puedo obedecer. Por mí mismo no puedo obedecer. Alguien se preguntará, pero hay personas que sí obedecen y no están convertidas. Bueno, un corazón no convertido puede realizar actos externos. Un corazón no convertido puede eh, obedecer, puede seguir las ceremonias de la religión. ¿Okay? Un corazón convertido puede hacer todo eso. Pero un corazón no convertido no puede obedecer lo que Dios acepta como obediencia. Si obediencia es egoísta, puede obedecer porque ama la reputación, puede obedecer porque quiere estar en buena estima hacia los otros, puede obedecer porque quiere evitarse alguna consecuencia desagradable, puede obedecer por cualquier otro motivo egoísta, menos porque ama a Dios. ¿Ok? Así que la obediencia debe estar basada en un motivo divino. Y eso es lo que Dios necesita impartir en nuestro corazón. Eso es lo que Dios necesita introducir en nosotros para que nuestra obediencia sea aceptable a Dios. ¿Ok? Por eso dice, colocaré enemistad entre ti y la mujer, o sea, la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Debido a que somos amigos de Satanás en pecado, entonces necesitamos una fuerza, un elemento externo que entre en mí, que me habilite a hacer lo que yo no puedo hacer y que me coloque en enemistad con el diablo, porque naturalmente estamos en amistad con el diablo. ¿Han notado que para nosotros es muy fácil pecar? Es fácil pecar. No tenemos que hacer un esfuerzo para pecar, pero cuán difícil es obedecer. Y eso muestra cuánto hemos caído del ideal de Dios en el Edén, el ideal que Dios le dio al ser humano de ser imagen y semejanza. Hemos caído muy bajo. Y una evidencia del estado tan alto en que Dios nos creó a nosotros es cuánto nos cuesta lograr volver allá. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta lograr volver allá? Enemistad. Y luego Dios realiza un acto para demostrarle a Adán de una manera práctica cómo es que Dios lo iba a salvar. Vamos allí a Génesis capítulo 3 y vamos ahora a leer el versículo. Leamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Dios promete que Él no dejaría al hombre a merced de Satanás,
sino que Él intervendría. Y que Satanás no podría tener control completo del ser humano porque Dios iba a colocar esa enemistad. Otra palabra para eso en la Biblia es el temor de Dios. Ese miedo que a veces surge en el corazón cuando vamos a hacer algo malo. ¿Les ha pasado? Cuando usted está a punto de caer en la tentación o cuando está tentado a hacer algo malo y la carne le dice que lo haga, pero hay un miedo, hay un temor profundo que, que está en nuestro corazón, un temor a hacer lo malo, ¿ok? Eso es esa enemistad, es ese temor de Dios. Cuando el ser humano pecó, perdió el manto de luz, la justicia de Cristo, y se vieron desnudos. Y Dios descendió al huerto en el versículo 9 y le pregunta, ¿dónde estás? El versículo 10 responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y Dios le pregunta, entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El pecado trae desnudez. La justicia cubre nuestra desnudez. Estar desnudo es estar en pecado. Estar vestidos es estar justificados. Y Dios justifica a Adán y lo viste no con hojas de higuera, porque aquí tenemos el primer intento del hombre para ser justificado por las obras. Lo viste no con hojas de higuera. Cuando el ser humano peca, cuando Adán peca, Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y dice que se hacen delantales. Para Dios seguían estando desnudos. No solamente porque sus delantales eran minifaldas, ahí vemos hasta reforma en el vestido. No solamente por eso, sino porque eran esfuerzos humanos para cubrir la desnudez. ¿Cuántas personas hoy están utilizando higueras? Hojas de higuera para cubrir su desnudez. Esa higuera puede ser la reforma pro salud. Esa higuera puede ser la vida en el campo. Esa higuera puede ser la observancia del sábado. Esa higuera puede ser los diezmos. Esa higuera puede ser actos de caridad hacia el pobre. Cualquier esfuerzo humano para cubrir mi desnudez no es aceptable ante Dios. Solo uno puede cubrir nuestra desnudez. Aquí nos dice que lo cubrió con túnicas de pieles. Para sacarle la piel, para obtener la piel, necesita haber muerte, muerte de un animal. Aquí no nos dice qué animal murió, pero el libro de Apocalipsis sí nos dice cuál fue el animal que murió allí en el Edén. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, perdón, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a leer ahora el versículo 8. Dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuál fue el animal que murió? El animal que murió fue un cordero. Y ese cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que allí mismo en el Edén, después de la caída, vemos los dos sistemas de salvación. Un sistema que es humano, que es salvación por obras. Adán y Eva tratando de cubrirse su desnudez con hojas de higuera. Y otro sistema que es salvación por la fe. Dios cubriendo a Adán y Eva con las pieles de un animal. Y luego vemos el capítulo 4 de Génesis. Este sistema, estos dos sistemas de salvación siempre han estado en contraposición el uno con el otro. Porque aquí vemos los dos hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel. Uno tratando de ser justificado por los frutos del campo, por sus obras, y otro
buscando la santificación y la justificación a través del Cordero. La ofrenda de uno fue aceptada, la ofrenda del otro fue rechazada. Y ahí comienza ese conflicto. El uno mató al otro. Saben, el conflicto final va a terminar entre estos dos grupos. Los que son justificados por la fe serán perseguidos por aquellos que buscarán cualquier otro camino de salvación distinto al camino indicado por Dios. Solo hay un camino. No hay más caminos, solo hay uno. Jesús ha indicado claramente cuál es ese camino. Así que regresando al libro de Romanos, el ser humano perdió la gloria de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, la gloria de Dios es el carácter de Dios. Ahora, ¿qué solución tiene Dios para eso? Leamos el versículo 21. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, aquí dice aparte de la ley, y aquí me voy a detener un poco. Para entender eso, vayamos al versículo anterior, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene una función, y la función de la ley es revelar el pecado. Es el espejo. Es un espejo, nos dice Santiago. La ley no es el problema, y esto es clave aquí para poder entender el papel de la ley en la salvación y poder responder a nuestros amigos cristianos que piensan que la ley ha sido clavada en la cruz. La ley no es el problema, porque la ley no cambió. La ley es inmutable, la ley es eterna. Lo que cambió fue nuestra naturaleza. O sea que lo que tiene que ser crucificado en la cruz no es la ley. Lo que tiene que ser crucificado en la cruz es el viejo hombre, es la carne de pecado. Eso es lo que necesita ser crucificado en la cruz. Pero el mundo cristiano está crucificando en la cruz lo que no debe crucificar. Así como los judíos crucificaron a Cristo en la cruz, hoy Cristo está siendo crucificado de nuevo en la cruz, crucificando la ley, porque la ley es el trasunto del carácter de Cristo. Seguimos crucificando a Cristo, crucificando la ley. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, hay algo que Dios está esperando manifestar. Recuerdan que en la clase pasada vimos que el pecado hace o coloca de manifiesto un aspecto del carácter de Dios y es la ira, es decir, a eso le llamo yo, si usted hizo la lectura, aquí hacemos una comparación de esos dos aspectos, la justicia punitiva, ¿ok? Es decir, el aspecto punitivo, castigador del carácter de Dios. Dios es tan santo, Dios es tan puro, que Él no puede tolerar el pecado. Él tiene paciencia para con el pecador, Él espera el tiempo que sea necesario, pero Él llega a un punto en que Él no puede tolerarlo más y el pecado despierta la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, se ha manifestado la ira de Dios. Pero si eso fuese suficiente para vindicar el carácter de Dios, entonces Dios quedaría ante el universo como un tirano. Todo el libro de Romanos está mostrándonos cómo Dios piensa limpiar su nombre ante el universo. Cuando hablamos del plan de la salvación, y aquí estoy entrando en un terreno más profundo, cuando hablamos del plan de la salvación, comúnmente pensamos que se refiere a la salvación del hombre, pero el plan de la salvación no se limita a la salvación del hombre. El hombre no es el centro en el plan de la salvación, el centro es Dios. Dios tiene un problema con el pecado, y ahí lo leemos. Capítulo 3 de Romanos, versículo
4. Viene discutiendo, leamos el contexto. Esto es importante para entender el versículo 21 donde dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué hace Pablo esas preguntas? Recuerden, en el capítulo anterior, Pablo había dicho, los judíos están bajo pecado, si no se arrepienten, el juicio de Dios descansa sobre ellos. Entonces, como no hay diferencia entre judío y gentil, algunos judíos que estaban leyendo esta epístola pudieran haber pensado, bueno, ¿de qué sirve ser judío? Hoy podríamos decir nosotros, ¿de qué sirve ser adventista? Bueno, sirve de mucho. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado la palabra de Dios. En otras versiones dice los oráculos de Dios. O sea, la ley, los pactos, los preceptos, el evangelio. La luz sin mancha. La luz pura del evangelio. Ahora, Pablo hace otra pregunta retórica en el versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? El hecho que el pueblo escogido de Dios no haya vivido a la altura de lo que Dios les ha revelado, eso elimina la palabra de Dios en ninguna manera. He escuchado personas que sacan a relucir los errores de otros en sus esfuerzos por tratar de vivir a la luz que Dios les ha dado. Por ejemplo, personas que han salido al campo, pero que han fracasado en la vida del campo, con sus hijos, en su matrimonio, entonces se usa eso como excusa para decir, no, vio, eso, ese mensaje ese mensaje no edifica, ese mensaje no es de Dios. Ah, el hecho que alguien falle en vivir a la luz de lo que Dios ha revelado, eso no anula la fidelidad de Dios. Eso no quita que eso sea verdad. No lo quita. ¿Ok? Lo confirma porque Dios se hace resaltar la santidad de Dios. Pero Dios tiene un problema. Y es que el problema que le traemos a Dios, en especial los que creemos, es que al desobedecer, estamos confirmando los argumentos de Satanás que la ley no se puede guardar. Y Dios está en juicio en el universo. Eso es lo que dice el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, hablando de Dios, y venzas cuando seas juzgado. Dios está siendo juzgado. Y aquí está citando el Salmo 51. ¿Ok? Versículo 4. Dios está siendo juzgado. ¿Cuál es el juicio de Dios? Satanás dice, mira, ahí están los que profesan ser tus hijos, esos a quienes tú les diste los oráculos, esos que llevan tu nombre, pero mira que no están viviendo a la altura de lo que tú les has dado. ¿Viste? Yo te había dicho, la ley no se puede guardar. Ese es el juicio que tiene Dios. Por eso, Dios necesita ahora revelar el otro aspecto de su justicia. Y ya no necesita o no es suficiente la justicia punitiva. Por eso Dios no destruyó a Satanás en el cielo apenas pecó. Él pudo haberlo hecho. Y tenía todo el derecho de hacerlo. Y no hubiese pecado por hacerlo. Pero eso no hubiese traído problemas. Porque no se habían aclarado los asuntos de la gran controversia. Hubiesen quedado dudas. Porque la aseveración de Satanás fue muy fuerte contra Dios. Así que Dios ha escogido refutar los argumentos de Satanás a través de nosotros. Y se ha reservado la última generación, la generación más débil, la generación más inclinada al pecado, que va a vivir en la época más difícil, en la época más difícil para ser obedientes a Dios, esta última generación. Y a través de ellos va a revelar su justicia. Así que como esta justicia, la justicia punitiva no es suficiente, Dios necesita revelar su justicia redentiva. Entonces Dios le dice a Satanás, mira, voy a demostrarte
que por los méritos de mi Hijo Jesús, el ser humano va a poder ser restaurado a su imagen y va a poder guardar completamente la ley. Porque el meollo del asunto aquí es la ley. ¿Se puede guardar o no se puede guardar la ley? Ese es el meollo del asunto. El conflicto final va a ser sobre los mandamientos de Dios. Pero como dijimos, recuerden, no pierdan Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿ok? Porque no están sujetos a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que nos imposibilita guardar la ley, lo que nos lleva a nosotros, aunque tengamos el conocimiento de la ley, a constantemente quebrantar esa ley, es porque somos carnales. Y es ahí la importancia y la necesidad de la justificación por la fe. La justificación por la fe nos habilitará, nos colocará en la condición en que podemos obedecer la ley, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, ahora sí vayamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque en Él no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el versículo 24. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este regalo de la justificación es gratuito. Como dice, siendo justificados como gratuitamente. Muy bien. Detengámonos un momento allí. ¿Por qué necesitamos ser justificados gratuitamente? ¿Saben por qué? Porque la deuda que nosotros quedamos con Dios cuando pecamos fue una deuda inmensa, tan grande. Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y esa deuda, está hablando de la muerte eterna, la muerte como paga del pecado, no la muerte como consecuencia del pecado, que es la muerte temporal que justos y malos experimentan. Solo alguien eterno puede satisfacer y pagar una deuda eterna. Por eso un ángel no podía venir a morir por nosotros, aunque quisieran. Aunque los ángeles hubiesen querido venir en lugar de Jesús para pagar por nuestros pecados, no podía. Eso es un argumento más que Jesús es Dios y es eterno, igual que el Padre. Porque solo un ser eterno, solo Dios podía cumplir las demandas de la ley. Aquí hay un texto que encontramos en el libro de Isaías 52:3. Isaías capítulo 52, versículo 3. Nos dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ahora, eso no significa que la salvación no tenga costo. La salvación le costó mucho al cielo. Le costó lo mejor al cielo, al Hijo de Dios. O sea que la salvación sí tiene un costo, pero ese costo ya lo pagó Cristo. Si nosotros tuviéramos que pagar para ser amados, ¿saben eso qué sería? Eso sería prostitución. Pero Dios no está en ese negocio. Dios ya pagó por nosotros. No tenemos que pagarle a Él para ser amados y para ser salvos. Él ya pagó. Nosotros le amamos a Él porque Él a nosotros nos amó primero. Él ya pagó. Cuenta la historia de un esclavo que fue a donde el presidente Lincoln desde el estado de Carolina el 1 de enero de 1863 o después de esa fecha, cuando se pasó de Emancipation Proclamation, la proclamación de la emancipación. Muy famoso eso, clave en la historia de los Estados Unidos. Donde el presidente Lincoln, después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en el 1 de enero de 1863, el presidente Lincoln declara a los esclavos libres. Este esclavo
Para él esta noticia era tan grande, tan buena, que era muy buena para ser real. Así que él decide viajar hasta Washington, D.C., la capital, y logra tener una entrevista con el presidente Lincoln. Y él le pregunta al presidente, a Mr. Lincoln, presidente Lincoln, le dice, yo he venido aquí porque quiero pagar por mi libertad. Creo que esa libertad no se puede ganar gratis. Yo quiero demostrar mi gratitud, quiero pagar, quiero contribuir con algo para mi libertad. El presidente Lincoln se queda mirándolo y él le dice, ¿en realidad quieres? ¿Estás seguro que quieres pagar por tu libertad? ¿Sabe cuánto te va a costar? Si quieres en verdad pagar por tu libertad, esa libertad costó la vida de 500,000 padres e hijos y hermanos y esposos. Si quieres medir el costo de la salvación, ve a los cementerios del país. Observa a las madres, a los hijos y a los padres llorando por sus muertos. Si quiere pagar por su libertad, le va a costar millones de dólares. El esclavo se quedó mirando y le responde, señor Lincoln, señor presidente, solo tengo $1. Ahora veo, es mucho para lo que yo pueda pagar. Oh sí, querido hermano, querido amigo, es mucho para lo que yo pueda pagar. No podemos pagar. Nada en el mundo, ni siquiera nuestra vida sería suficiente para pagar. Por eso el don de la justificación es un don gratuito. Entonces entremos en materias prácticas. ¿Cómo somos justificados? Hemos dicho que la justificación es lo mismo que el perdón y que la justificación en la clase anterior dijimos que no solamente es una declaración legal que Dios hace en el cielo y nos perdona y que el cambio del corazón viene después. Eso era lo que enseñaba Desmond Ford y algunos otros. Lo que se llama o lo conocen como la justificación forense o forénsica, forensic justification. De hecho, utilizan este versículo aquí en Romanos, el versículo 26, dice, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En la versión King James, que es la versión autorizada, la King James Version, okay, en inglés, en este versículo dice, to declare at this time his righteousness, para declarar en este tiempo su justicia. Entonces, utilizan esa palabra declarar allí para decir, cuando Dios perdona, Él solo declara. Es decir, yo cometí pecados, voy al Señor, le pido perdón y el Señor dice, Daniel, estás perdonado. Y ya eso es justificación. La justificación es solo la declaración por parte de Dios que no miente, que yo estoy perdonado. Entonces ya me hago justo. Pero que el cambio del corazón viene después de eso. Pero vamos a ver que la justificación incluye el cambio del corazón, el nuevo nacimiento, la transformación del corazón. Algunos alegan que los que enseñamos esto estamos enseñando una teología católica, pero la teología católica no enseña eso. Nos han hecho creer que esa era la teología católica, pero la teología católica no enseña eso. Así que, ¿qué es lo primero que Dios hace para justificar a un pecador? Lo primero que Dios tiene que hacer es convencerme de mi pecado, es despertar mi conciencia, es llevarme a la realización de mis propios pecados, cuán indigno soy. Recuerden lo que Jesús dijo a las personas de su pueblo en Nazaret y a los judíos. Jesús les dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. A ver, vamos a hacer una ilustración muy sencilla. Imagínense que tienen al abuelo en casa y el abuelo está enfermo. Y ustedes ven que sigue, que cada vez empeora más y le va a decir al abuelo, abuelo,
Te voy a llevar al médico, te estás colocando muy mal y el abuelo, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. No me lleven donde el médico, no necesito de médicos, yo estoy bien. Hasta que usted no convenza al abuelo que en realidad está enfermo, el abuelo no va a ir al médico con usted. Entonces, lo mismo con nosotros. Dios nos tiene que convencer que estamos enfermos de pecado. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Él eso? Nos dice acá en el libro de Romanos, el capítulo 2, ¿ok? Romanos, el capítulo 2, versículo 4. Vayamos allí, Romanos, el capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad nos guía ¿al qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que despierta la conciencia a la necesidad del arrepentimiento? La benignidad de Dios, su bondad, su amor. Lo que puede despertar la conciencia de un pecador es el trato amoroso de Dios en contraste con nuestro trato falto de amor y desleal hacia Dios. De hecho, ahí mismo en Romanos, Pablo dice, no seas vencido por lo malo, sino que venzan el mal con el bien. Porque cuando alguien me trata bien en respuesta a un maltrato que yo he dado, eso coloca ascuas de fuego sobre mi cabeza. Eso despierta mi indignidad, si soy sensible a esa voz del Espíritu Santo. Despierta nuestra indignidad. Y donde se manifiesta la benignidad de Dios en su esfera más amplia es en la cruz. Allí es donde se despierta la benignidad de Dios. Por eso, vayamos a ese famoso sermón que predicó Pedro. Entonces, el primer paso es ¿qué? El primer paso es despertarnos a nuestra necesidad que somos pecadores. ¿Ok? ¿Cuál es la parte nuestra? Debemos ir, nada más. Debemos responder a eso que el Espíritu Santo está impresionando en nosotros. Esa es nuestra parte. En el famoso sermón de Pedro, en Hechos del capítulo 2, después de Pedro hablar de varios asuntos, comienza hablando de las profecías, luego comienza a hablar de Jesús, ¿ok? Y ahora Pedro va a hacer un llamado. Y este llamado lo hace en el versículo, vamos a Hechos el capítulo 2, versículo 36. Terminando el sermón, entonces noten lo que hace Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Noten qué tremendo. Hasta este momento estaba hablando, sí, Jesús es el Mesías, había sido prometido por David, pero déjenme decirles algo. Ese Mesías que yo les estoy hablando fue el que ustedes hace 50 días crucificaron. Qué fuerte. Imagínense en eso. Cuando ellos escucharon estas palabras, nos dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pregunta clave en salvación. ¿Sí? Es lo primero que debe hacer Dios. Despertarme a la conciencia que estoy perdido. ¿Y cómo se hace eso? Mirando lo que mis pecados le hicieron a Jesús. Así es que se despierta la conciencia y así es que nosotros somos dirigidos al arrepentimiento. Esa palabra compungir en el inglés dice, they were pricked in their hearts. Y esa palabra prick es el verbo que se utiliza para cuando uno se puya con una espina. ¿Ok? Fueron pullados con una espina. ¿Okay? Yo aquí trabajando la semana pasada, aquí yo me estábamos arrancando maíz, ¿ok? Maíz ya viejo.
y no tenía guantes, así que la caña del maíz me cortó acá profundamente el dedo, ¿ok? Me cortó. Se dolieron en otras versiones, dice. Así que el arrepentimiento, que es el segundo paso, es ese dolor por el pecado, ¿ok? El Señor despierta mi conciencia, se despierta a mí el dolor por el pecado, pero ese dolor por el pecado solamente debe despertarse, solamente es aceptable cuando yo veo que mis pecados le han causado dolor a Dios. Déjenme leerles una sentencia aquí en el espíritu de profecía. Esto es deseado de toda la gente, es página 267. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, ¿sí? Entonces, fui infiel a mi esposa, era una buena mujer, la perdí, ahora lo lamento, digo me arrepiento, le digo a ella perdón, pero quizás estoy lamentando solo porque me duele que haya perdido una buena mujer. Eso no sería un arrepentimiento verdadero. O fumé toda mi vida, tengo cáncer en los pulmones, ahora estoy luchando entre la vida y la muerte, temo morir y digo, me arrepiento. Pero ese arrepentimiento allí, más es un temor a la muerte, como el arrepentimiento de Balaam. O como el arrepentimiento de Judas, un temor al juicio venidero. O como un temor o como un arrepentimiento, el arrepentimiento de Saúl, que fue un arrepentimiento por las pérdidas que sufrió. Hay varios tipos de arrepentimientos falsos, pero el verdadero arrepentimiento es aquel a través del cual nuestra conciencia se despierta y comprende que nuestro pecado le causó dolor a Jesús. Sigamos leyendo la cita, pero esto no es arrepentimiento. Este es el comentario de Elena White sobre la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Ok? Ese llorar allí es este tipo de llorar. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. ¿Cuál es la tristeza que nos va a llevar a renunciar al pecado? La tristeza que resulta cuando comprendemos que mis pecados le causan dolor a Jesús. Recuerdo, era niño eh, y yo desobedecí a mi madre. Por lo general, el que más me castigaba era mi papá, pero esta vez yo cometí un agravio contra mi madre y me di cuenta luego que mi madre sufrió mucho por eso. Mi madre no me castigó, pero el solo hecho de yo ver a mi mamá sufrir y yo la amo, eso fue suficiente para no hacerlo. Eso es suficiente para no pecar, ¿ok? El amor a Dios y el temor de volverle a causar dolor. Entonces, después que una persona se arrepiente, ¿ok? Bueno, y esto, y no para aquí, porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento verdadero viene acompañado de la confesión y el apartarse de los pecados. No hay arrepentimiento cuando yo peco, pido perdón por ese pecado y lo vuelvo a cometer. Bueno, algunos dicen, no, ya eso es parte de la vida cristiana, tranquilo que eso con el tiempo se arregla. Hago un paréntesis, esto va a ser tema de la próxima clase, que es la santificación. Pero alguien se pregunta, ¿cómo puede usted decir que la vida de la santificación o la vida cristiana es una vida de completa victoria continua? Pero si hay completa victoria continua, ¿por qué entonces hay que arrepentirse continuamente si está en victoria? Bueno, la respuesta es que cada vez a medida que vamos creciendo en Cristo, al ver a Cristo, al ver su bondad, al ver su amor, al conocerlo más de cerca, nuevas cosas que antes no veía en mí se revelan.
Y eso me lleva a mí a entrar en una nueva lucha. Eso nos lleva a nosotros a que tengamos que crucificar ese aspecto en nuestras vidas, a que tengamos que arrepentirnos. Ese arrepentimiento que es parte del proceso de la santificación, no es un arrepentimiento por el mismo pecado una y otra vez. ¿Ok? No es un arrepentimiento por el mismo pecado una y otra vez. Es un arrepentimiento por nuevos pecados que se revelan como resultado de contemplar a Jesús continuamente. La próxima clase vamos a estudiar el versículo de Primera de Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare. Vamos a ver cuál es ese pecado que habla Juan allí cuando dice si alguno pecare. Porque no son los pecados abiertos, continuos, que yo cometo sobre el mismo pecado. Bueno, ese también se incluye allí, pero Juan ahí está hablando específicamente de algo. Pero regresamos al punto. La confesión significa, la etimología griega, decir la misma cosa. Ahora es una definición un poco extraña. Dice decir la misma cosa. ¿Qué cosa tengo que decir? ¿Quién es el que nos revela el pecado? Ya dijimos que es el Espíritu Santo. Entonces, si yo voy y le robo a mi mamá un pedazo de panela y voy y me la como a escondidas, pero ya mi mamá me enseñó que robar es malo y el Espíritu Santo viene y me recuerda eso, me dice: Daniel, has robado la panela. Ve y arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Entonces yo voy a Dios de rodillas y le digo: Señor, perdóname porque me comí la panela que no era mía. He robado. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy diciendo lo mismo, la misma cosa que el Espíritu Santo me dijo acerca de mí. Eso es decir la misma cosa. David, en uno de sus salmos de arrepentimiento, oró en el Salmo 32. Vayamos allí, Salmo 32. David oró. Versículo 1, comenzando: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es justificación. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es justificación. Ya Jehová no lo culpa de iniquidad. Aparece ante Dios como si nunca hubiese pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La persona que no confiesa su pecado mientras calla va a sufrir aún los efectos físicos, mentales y emocionales de ese pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, el sentimiento de culpa lo perturba. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora el versículo 5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es la confesión. ¿Y cómo responde Dios ante nuestro arrepentimiento y nuestra confesión? Perdona nuestros pecados. Borra nuestras iniquidades. La justificación es un intercambio entre Cristo y el pecador. Cristo entonces toma mis pecados y en vez de eso entonces Cristo me da su justicia. Ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, vamos a leerlo. Es un maravilloso intercambio. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de Romanos 4. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Noten lo que nos dice acá. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces Jesús, que no conoció pecado, es hecho por nosotros pecado. Nosotros que sí pecamos somos hechos justicia de Dios en él. Coloca ahí tu nombre. Al que no conoció pecado, lo hizo por Daniel pecado. Coloca allí tu nombre. Para que Daniel sea justicia de Dios en él. Estas maravillosas promesas. Entonces hablemos del perdón un poco. Vamos al Salmo 51.
Dijimos que el perdón no es solamente una declaración legal por parte de Dios que estoy perdonado, porque Dios no llama justo al que ya ha hecho justo. Voy a repetir eso. Dios no llama justo al que ya ha hecho justo. ¿Ok? Dios llama solo justo al que ya ha hecho justo. No puede llamar justo al que es injusto. Entonces vamos a leer el Salmo 51. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. ¿A qué estaba apelando David? A la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es verdadero arrepentimiento. Limpiamiento, purificación del pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, ahí está el arrepentimiento, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora saltemos al versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Así que el perdón, el arrepentimiento, el perdón de los pecados va acompañado de ¿qué? Purificación. De hecho, Salmo 51:7 es la experiencia de Daniel 8:14. El santuario será purificado. ¿Qué es lo que ensucia el santuario? Nuestros pecados. El santuario es purificado cuando nosotros seamos purificados. Porque nosotros somos los que lo seguimos manchando. Purifícame con mi hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 10, palabra clave en redención, el verbo crear, bará en hebreo. El mismo verbo que se utiliza en Génesis 1:1, Elohim, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, Hashamaim, los cielos y la tierra. Y en la semántica, en la gramática hebrea, el verbo bara, el verbo crear, solo admite un sujeto. Y ese sujeto es Dios. Porque solo Dios puede crear. Y la misma palabra que creó los cielos y la tierra de la nada, en un instante, esa misma palabra puede crear en mí un nuevo corazón. Cuando el Señor te perdona, a la vez crea en ti un nuevo corazón. Eso es lo que hace el Señor. Eso es el perdón, hermanos, eso es la justificación. Ahora, déjenme leerles algunas citas del espíritu de profecía para, para aclarar este punto. Dice una de estas citas un poco controversial en teología. Este mensaje para los jóvenes también está en otras fuentes. Página 26. Mensajes para los jóvenes, página 26. Nos dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda es nuestra idoneidad al cielo. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a leer esa cita que estamos aquí compartiendo. ¿Ok? Entonces la tenemos aquí. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Entonces vamos aquí para que ustedes puedan leerla también. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad al cielo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué está diciendo aquí la sierva del Señor? La justicia por la fe
La justicia imputada nos da el derecho al cielo, pero ¿significa que somos idóneos? No, pero nos da el derecho al cielo. Esa es el requisito mínimo para la salvación. Pero la justicia impartida nos da la idoneidad al cielo. Les hago la ilustración, una ilustración para que entendamos esto. Supongamos que yo me gano una beca para ir a la universidad, ¿ok? Entonces, la beca a mí me da el derecho de ir a la universidad, ¿ok? Con la beca puedo ir a la universidad. Pero ahora hay un requisito. Y el requisito es que tengo que pasar un examen de admisión. Entonces diríamos que el examen de admisión sería la justicia impartida y la beca sería la justicia imputada. La beca me da el derecho, pero en realidad la idoneidad la obtengo cuando paso el examen. ¿Ok? Podríamos decir entonces justicia imputada es la justificación por la fe, justicia impartida es la santificación por la fe que nos hace idóneos para ir al cielo. ¿Ok? Vamos a leer otra cita. Esta otra cita la encontramos ahí mismo en este libro, Mensajes para los Jóvenes, página 107. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Así que claramente vemos que justificación por la fe es cuando el pecador viene delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo, acepta ese sacrificio como su única esperanza, pide perdón por sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Okay? Página 103. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Esto es fuerte. Y la sierva del Señor dice que hay muchas conversiones a medias hoy en la iglesia, y esta es la razón. Porque algunos creen que porque ya ahora pertenecen a una iglesia y cumplen las ceremonias y los ritos de una iglesia, entonces eso significa de alguna manera que ya han sido justificados. Pero si hay aún algún pecado, uno solo, conocido, no estamos hablando de los pecados por ignorancia, un pecado o un deber conocido que yo no esté realizando, el manto de la justicia de Cristo no podrá ser puesto sobre nosotros. Así que cuando Dios vistió a Adán y Eva allí en el Edén, significa que ellos sí se arrepintieron de todo corazón. O si no, Dios no les hubiese cubierto su desnudez. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Entonces la justificación forense no es bíblica, porque antes que se efectúe la justificación, Dios quiere todo el corazón. Ese corazón contaminado por el pecado, Él lo quiere para purificarlo. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, eso ya es santificación, lo veremos más adelante, la santificación es retener la justificación. Debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifica el alma. Siguiente cita, cita clásica, la que mejor habla de esto. Testimonios para los ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Recuerden que leímos en Romanos 8:7 que no podemos hacer por nosotros mismos, obedecer la ley de Dios. No podemos amar, no podemos ejercer fe, no podemos cumplir con los deberes cristianos. La obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Ok? Así que eso es justificación por la fe. Ahora, miremos
Ahora, ¿cómo se ve eso prácticamente? Ya con este punto terminamos la clase. ¿Cómo se ve esto en el capítulo 4 de Romanos, en la justificación de Abraham? ¿Ok? Termina el capítulo 3 diciendo lo siguiente, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien, confirmamos la ley. Entonces, Pablo había dicho, somos justificados sin la ley, y Pablo se adelanta a algún argumento que pudiera surgir en cuanto a la ley. Ahora él dice, no, pero no podemos invalidar la ley. Como dijimos, la ley no es el problema. Antes la confirmamos porque la ley es la que revela el pecado, como lo dijo en el versículo 20. Ahora, Pablo le va a hablar a los judíos. Y es interesante que va a escoger un personaje que era considerado por los judíos como el padre de la fe, el padre de la nación judía, Abraham. Y vamos a ver por qué escoge a Abraham, no solamente por ser el padre de la nación judía, sino que ahora, porque había un problema teológico aquí en la iglesia. Voy a darles un poco de contexto. Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 15, vamos rápidamente allí. Libro de Hechos, el capítulo 15. Vamos ahora a leer el versículo 1 y 2. Noten el problema teológico que había en la iglesia del primer siglo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el versículo 1. Ahora, estos hermanos judíos, judaizantes, no eran personas, no eran los judíos ortodoxos que habían rechazado a Jesús. No, estos eran judíos que habían aceptado el cristianismo. Ellos creían en Jesús. Hoy podríamos decir judíos mesiánicos. Pero ellos habían traído todas sus formas, sus ceremonias judías, y ahora estaban imponiendo eso a los gentiles, diciendo que si no las practicaban, entonces no podían ser salvos. ¿Ok? Por eso el libro de Romanos trata de la salvación. Por eso le he puesto a mi libro, tú también puedes ser salvo. El tema del libro de Romanos es salvación para todos. Tú también puedes ser salvo. Ese era el problema. Por eso ahorita va a escoger a Abraham, porque Abraham fue no solamente el padre de la nación judía, sino fue Abraham a quien se le dio el rito de la circuncisión. Leamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Noten esa pregunta. Si Abraham, versículo 2, hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no ante Dios. ¿Sí? Tendría que gloriarse ante él mismo. Mira, yo alcancé la salvación por mis propias obras. Versículo 3, pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, clave cuando se estudia la Biblia, estamos en una clase, así que les voy a dar algunos tips. Cuando en el Nuevo Testamento, sea por Pablo, por Pedro, por Juan o por alguno de los evangelistas, usted vea un texto que se cita del Antiguo Testamento, su deber es ir al Antiguo Testamento y estudiar el texto citado en su contexto. Y Pablo aquí está citando de Génesis 15. ¿Ok? Aquí en Romanos 4, él está citando, 4:3 está citando de Génesis 15:6. Si usted estudia el contexto de Génesis 15, es cuando Abraham, habían pasado aproximadamente 7, 8 años después de que salió Abraham de Ur de los Caldeos y recibió la promesa. Abraham pasaban los años y no llegaba el hijo. Así que Abraham pensó, voy a hacer a Eliezer, mi mayordomo, el heredero. Y Dios le dice, no, el heredero no puede ser un siervo, el heredero tiene que ser un libre. Los herederos por la fe tienen que ser libres. Y luego Dios lo saca y le dice, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. Y Abraham no las pudo contar, desde luego eran muchas.
y Dios le dice, así será tu descendencia. Y entonces en el versículo 6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El detalle interesante aquí, y vamos, versículo 4 dice, pero al que trabaja no le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda, pero al que no trabaja, o sea, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, noten cuándo fue que Abraham fue justificado. Versículo 10 de Romanos 4 dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Es decir, cuando Abraham fue justificado, Abraham no estaba circuncidado todavía. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Qué interesante esta analogía. Porque los judíos decían, como leímos, tiene que circuncidarse para ser salvo. Pablo está diciendo, Abraham era un gentil. Abraham no era circuncidado cuando fue justificado. Eso es importante lo que estamos diciendo acá. Pero entonces, ¿cuándo vino la circuncisión? El versículo 11 dice que él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que Abraham es padre de los judíos, es por la circuncisión, pero también es padre de los gentiles por la incircuncisión. El mismo tema de Romanos, judíos y gentiles, ambos son pecadores, pero judíos y gentiles, ambos pueden ser salvos. Bien, ¿cuándo fue que a Abraham se le dio la circuncisión? Si usted hace un estudio de los capítulos 15, 16 y 17 de Génesis, en el capítulo 15, bueno, en el capítulo 12 recibe la promesa, en el capítulo 15 es justificado y en el capítulo 17 se le da la señal de la justificación, que es la circuncisión. Hoy la señal de la justificación y de la santificación es el sábado. ¿Ok? La señal para los judíos era la circuncisión. Pero ¿qué pasó entre el capítulo 15 y el capítulo 17? ¿Por qué Dios tuvo ahora que darle una señal? ¿Acaso no era suficiente lo que yo a Dios había dicho? ¿Acaso su palabra no es suficiente? Esta señal se la dio porque algo sucedió en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Génesis encontramos el pecado con Agar. Abraham cedió a las sugerencias de su esposa. No les llegaba hijo, ellos les faltó la fe y ahora tratan de justificarse o tratan de realizar la promesa por las obras. Entonces, Dios le da la señal. Ahora, se han preguntado, cuando se estudia la Biblia debe preguntarse todos los más mínimos detalles. ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham, ábrete la oreja? Como dijo de los siervos más adelante que querían quedarse con sus amos. ¿Por qué no le dijo Dios a Abraham, ábrate el labio? O acá la nariz, ¿okay? O acá la ceja, o el ombligo, o acá la tetilla. ¿Por qué le mandó a cortarse el prepucio? ¿Por qué allí? ¿Saben por qué allí? Porque con ese miembro fue que Abraham pecó. Y por eso es una señal de la justicia de Dios. Abraham y su descendencia cuando viesen su miembro viril circuncidado, se acordarían del padre Abraham y se acordarían que no es por obras, sino que es por fe. Y espiritualmente esa carne que se quita es la carne de pecado. El prepucio del corazón debe ser quitado. El prepucio del corazón debe ser quitado de nosotros. Muy bien, ahora terminemos. Vamos ahora al versículo, Romanos capítulo 4. Y quiero que usted haga, a medida que leamos, una lista de todas las cosas buenas que se mencionan de Abraham. Vamos a leer desde el versículo 18 de Romanos 4 hasta el versículo 22.
Haga una lista. Voy a leer lentamente para que usted pueda hacer la lista. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Ahí está lo primero. Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, lo primero que dice es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Luego dice, su fe no se debilitó. Eso es lo segundo que se dice, al considerar su cuerpo que está ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Tercero que se dice, Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Cuarto, dando gloria a Dios. Quinto. Y sexto, plenamente convencido que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Aquí tenemos un problema, hermanos. No sé si vieron el problema tan grande que tenemos ahora. Y es que este registro de Pablo no es el mismo del Antiguo Testamento. Perdón, de Abraham, perdón. El registro de Abraham hecho por Pablo no es el mismo del Antiguo Testamento. Vamos punto por punto. ¿Será que él siempre creyó en esperanza contra esperanza? Ya vimos que cuando hubo hambre en Egipto, bueno, eso no lo habíamos visto, pero cuando hubo hambre en Egipto en Génesis 12, ¿a dónde? Cuando hubo hambre en Canaán, ¿a dónde se fue? A Egipto. ¿Ok? ¿Qué más vemos? En Génesis 15 vimos, le faltó la fe y quiso hacer a Eliezer su heredero y Dios le dice no. En Génesis 16 le falta la fe una vez más y va y se acuesta con Agar. Él no siempre creyó en esperanza contra esperanza, tampoco no siempre tuvo una fe fuerte. Dice, la fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años. Esto era cuando tenía 99 años. En Génesis 18, el ángel lo visita y le dice, en un año, alrededor de este tiempo, tu esposa va a tener hijo. Y él se rió, no creyó. ¿Ok? Y su esposa tampoco creyó. Así que esto tampoco es cierto. Lo que dice el versículo 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa. Eso tampoco es cierto, ya vimos que no. El pecado con Agar inició una guerra de casi 4000 años, ahí en el Medio Oriente. Los descendientes de Ismael, los musulmanes. Una guerra, lo dice la Biblia que Ismael sería un hombre feroz, un hombre de guerra. ¿Ok? Dice que su fe se fortaleció dando gloria a Dios, no siempre. Plenamente convencido. Él sí estaba convencido en algunos momentos, pero no plenamente. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué el registro que da Pablo de Abraham es distinto al registro del Antiguo Testamento? ¿Saben cuál es el versículo clave que nos ayuda a encontrar, a resolver esto? Y me lo salté a propósito. Y bueno, usted que está escuchando la clase, quiero que usted piense cuál será ese versículo. El versículo clave es el versículo 17. Noten lo que nos dice el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál es entonces el secreto para entender o la clave para entender esta aparente contradicción? ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué hace Dios con las cosas que no son? Él las llama como si fuese. ¿Qué es Abraham de acuerdo a Romanos? Abraham es un pecador. ¿Qué somos nosotros? No hay justo ni un uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay buenas noticias. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él pudo llamar la luz de las tinieblas cuando no era y fue. Cuando su palabra habla, las cosas son, aunque no lo sean. Si Dios quisiera, Él podría llamar a esa papaya ya y decía, sé manzana, y puede ser manzana, puede llamar lo que no es como si fuese. Él puede llamarme a mí justo como si no fuese. Pero recuerde que cuando Él me llama justo, Él me hace justo. Y ahora, cuando somos justificados como lo fue Abraham, ¿qué es lo que hace Dios?
Porque este no es el registro de Abraham, al menos el registro de Abraham antes de su justificación. Este es el registro de Abraham después de su justificación. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay? Que ya no hay ningún pecado que se menciona de él. Lo que David oró, borra mis rebeliones. Pero en vez de eso, el registro de quién se le imputó a Abraham, el registro de Jesús. Queridos hermanos, cuando somos justificados, aparecemos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Me gusta el juego de palabras en inglés. Justification, just as if we had never sinned. Como si nunca hubiésemos pecado. El registro de Cristo es imputado para nosotros. Ahora, ¿será que esto fue escrito solo para Abraham? ¿Qué nos dice? Versículo 23. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí está. Esas son las buenas noticias, queridos hermanos, de la justificación por la fe. Vamos entonces a dejar este espacio para las preguntas, ¿ok? Y en los minutos que nos quedan vamos a tratar de resolver las preguntas que ustedes tengan, hermanos. Pueden escribirlas a través de mensaje de texto al hermano Tony y nosotros trataremos de responderlas. Hermanos, Dios les bendiga y que esta experiencia de salvación sea parte nuestra. Entreguemos nuestra culpa a Dios, nuestros pecados y caminemos en la libertad del perdón que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por el hermoso don de la justificación. Señor, justifícanos y danos la fe para recibir ese don. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, en quien tenemos eterna redención. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.